Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. Pues continuamos con la clase. En este caso sería de hoy, miércoles 25 de marzo, para ustedes, clase de sistemas de información de Ingeniería Industrial y de Sistemas, grupo IIS 501 de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Bueno, empezamos. Bueno, recordando prácticamente lo de la clase anterior acerca de lo que era un sistema, ahora nos vamos a enfocar un poco más hacia los recursos o hacia los componentes básicos de un sistema. Hay que recordar que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para alcanzar un fin o lograr un objetivo. Entonces, ¿qué vienen siendo esos recursos que complementan todo el sistema, que uno tras otro o uno en conjunto del otro es que hacen que funcione el sistema y por ende nos dé un resultado esperado? Prácticamente los recursos de un sistema de información son todos aquellos componentes que forman parte de Hay que recordar que en un sistema de información tenemos dos elementos que, bueno, lo clasificamos en dos elementos que son los sistemas de información computarizados y los no computarizados. Así es que los componentes de un sistema de información computarizado puede ser a lo mejor la base de datos, una computadora con la cual se accede o se ingresa ya sea datos de entrada o datos de salida en la consulta de datos directamente del sistema alojado en una base de datos, o en un sistema de información no computarizado viene siendo prácticamente las personas que gestionan este sistema o aquellos almacenes en donde se guardan ya sean los documentos, expedientes, etcétera. El ejemplo que siempre manejo es con el IMSS, como era prácticamente en la última década del siglo pasado, más o menos en los 90, a principios de los 2000, que eran mediante puros archivos físicos, y actualmente se maneja a través de un sistema este, centralizado en el cual todos los expedientes están en un solo lugar y todos los doctores acceden a él a través de dispositivos electrónicos como vendrían siendo las computadoras. Ok, dentro de los sistemas de información lo clasificamos en dos elementos, que es un sistema físico o concreto y un sistema conceptual. Dentro del sistema físico o concreto encontramos lo que es una computadora, un televisor, un humano, etcétera. Prácticamente estos sistemas, como bien lo dicen, son sistemas ya previamente establecidos y son concretos o tangibles. Un ejemplo, un sistema de una computadora, un sistema de un televisor, o aquí recordando un sistema humano que viene siendo eh, un conjunto de sistemas para que nosotros podamos vivir o subsistir, poder estar prácticamente realizando diversas labores o actividades. Pudiera ser a lo mejor comer. Cuando nosotros comemos estamos haciendo uso de nuestro sistema digestivo. Cuando respiramos, cuando estamos corriendo, hacemos uso de varios sistemas, que en este caso sería a lo mejor el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio para poder en este caso respirar, el sistema bueno, la mayoría de sistemas, ¿no?, que tenemos en nuestro cuerpo humano. Y el sistema conceptual viene siendo prácticamente aquel que no es tangible, aquel que por sí solo no existe, no tiene algún cuerpo, que viene siendo en este caso el software. Ese viene siendo prácticamente nuestro tipo de sistema conceptual. Ahora, dentro de la clasificación de los componentes, hay que recordar que dentro de un sistema bueno, los sistemas en la clase pasada, en, este, en el cuatrimestre pasado, veíamos de qué manera clasificábamos los sistemas. En este caso vamos a clasificar los componentes, pero dentro de un sistema de información. La clasificación de los componentes de un sistema de información es la siguiente: los recursos físicos o de hardware. Viene siendo prácticamente todos aquellos componentes tangibles
como computadoras, impresoras, escáneres, memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que sea tangible viene siendo un recurso físico o de hardware para nuestro sistema de información. También tiene mucho que ver con los recursos físicos, lo que sea la seguridad física de nuestra empresa. Recordar que la seguridad física es prácticamente aquellas barreras de entrada que no permiten el acceso a cualquier persona externa a la organización. Inclusive hay jerarquías dentro de la misma organización en los cuales solamente tienen algunas personas acceso a determinados sitios, aunque sea prácticamente el gerente de la empresa no puede tener acceso a ese lugar a menos que tenga a lo mejor algún documento, algún oficio o algo que le pueda permitir el acceso, y solamente por un tiempo determinado o bajo supervisión de los que gestionan ese almacén en donde están todos los servidores de nuestra empresa. Entonces eso sería prácticamente la seguridad física, lo que son aquellos almacenes o cuartos en los cuales están todos los servidores de un sistema de información de alguna empresa. También lo que son los rack, que son aquellas bases en las cuales van montadas algunos dispositivos de redes o mismos servidores. Lo que son reguladores y no break. Los no break son baterías en los cuales me permiten mantener mi sistema de información activo en cuanto se vaya la luz. Ellos entran como un tipo de batería de respaldo para mantener mi sistema de información o los equipos en los cuales está montado mi sistema de información por algún tiempo determinado, hasta que se agote la batería o hasta que en este caso regrese la electricidad. En algunas empresas también tienen lo que son algunos generadores de energía para que en caso de que sea mucho el tiempo sin electricidad puedan tener una corriente eléctrica alterna solamente para los equipos vitales y que no se caiga el sistema de información. Todos esos vienen siendo los recursos físicos o de hardware de nuestro sistema de información. Ok, ahora vamos con los recursos lógicos o de software. Prácticamente vienen siendo todos aquellos manuales de uso, sistemas operativos, archivos, documentos, aplicaciones, firmware, base de datos, incluir información en la red de computadoras, etcétera. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que los recursos lógicos o de software dentro de un sistema de información no solamente es la programación en la cual se estableció mi sistema de información, también implica lo que es el sistema operativo de mi sistema de información. ¿En qué sistema operativo está montado mi sistema de información? Y ahí es en donde yo voy a realizar a instalar mi sistema de información. Tenemos también lo que son algunos archivos con los cuales son necesarios para que funcione mi sistema de información, o en donde están guardados algunos elementos de mi sistema de información. Tenemos lo que son las bases de datos, tenemos algunas aplicaciones que son o que coexisten con nuestro sistema de información, y sobre todo lo que son manuales de uso. Prácticamente lo que es un manual de uso no solamente es un documento en el cual nosotros podemos ver o identificar de qué manera usar nuestro sistema de información, de qué manera entro, inicio sesión, para qué sirve cada apartado de nuestro sistema de información, sino que también es un manual para aquel usuario o para aquel administrador que gestione el sistema. Eso quiere decir que si hay que realizar alguna modificación y prácticamente la persona que programó el sistema de información ya no está elaborando en esa empresa o organización, ese manual te permita realizar cambios a nuevos elementos o a nuevos empleados sin la necesidad de tener una previa capacitación o conocimiento del sistema. Solamente se revisa el manual de usuario en el cual explica cómo funciona cada proceso o procedimiento, de qué manera se programó, y así poder realizar alguna modificación o mejora. Ok, por último tenemos lo que son los recursos humanos. Prácticamente los recursos humanos son todas aquellas personas que forman parte de nuestro sistema.
prácticamente tanto las personas que forman parte del sistema, que lo administran, que lo gestionan, que ingresan datos o que el sistema les retorna algún dato o información para utilizar en algún momento. Eso prácticamente viene siendo el recurso humano. Todo aquel que tenga que ver con nuestro sistema de información es aquel personal que es el recurso humano de nuestro sistema de información. Otro ejemplo de los recursos humanos son los técnicos de sistemas, los administradores de sistemas, los operadores de sistemas y los usuarios finales. Recordando lo que acabo de decir hace un momento, no solamente las personas que ingresan información al sistema para nutrirlo son personas de recursos humanos, sino también aquellas personas que hacen uso del sistema. No precisamente nos estamos enfocando a las personas que trabajan en la empresa o organización, sino prácticamente nos estamos enfocando en el recurso humano que hace uso del sistema. Un ejemplo pudiera ser aquellos como cajeros automáticos que tiene la empresa Cinépolis para expedir sus boletos electrónicos, o precisamente un cajero automático de algún banco. Nosotros, cualquier usuario o persona que haga uso de ese sistema de información, que vendría siendo un sistema transaccional, viene siendo parte del recurso humano dentro del sistema de información. No precisamente porque pertenezcamos a la empresa, o porque trabajemos o no trabajemos, o tengamos cuenta o no tengamos cuenta con ese banco o con esa empresa, sino por el simple hecho de hacer uso de ese sistema de información es que somos el recurso humano que está alrededor del sistema de información. Siempre y cuando se haga algún uso de ese sistema, pertenezcas o no pertenezcas a la empresa, ya eres ese recurso humano por el cual fue hecho el sistema de información, o a aquel usuario que le dio el acceso al último usuario, o al usuario previo que acabo de comentar, que no precisamente pertenece a la empresa, pero que alguien más le dio ese acceso, o tiene algún acceso libre sin la necesidad de pertenecer a la empresa o organización. Ahora, ¿hay alguna determinada clasificación de los componentes de nuestro sistema de información? En este caso los vamos a nombrar con U, con S y con H. No podemos nombrar dos veces H porque con humano, porque entonces quedaríamos en una duplicidad con el hardware. Entonces vamos a llamarlos como con la U a lo que vendría siendo los usuarios, que vendría siendo esta persona en la cual va a ser un usuario de un sistema de información, pero aún las acciones que él tome no tienen que ver con nuestro sistema de información. Puede a lo mejor dar algún motivo para usar nuestro sistema de información, pero no precisamente lo va a usar o realizar en ese momento. Esa actividad que se haga va a ser única y exclusivamente del usuario. Ahora tenemos el recurso del software. El recurso del software viene siendo prácticamente aquellas bases de datos, carpetas o archivos en los cuales se acceden algunos elementos. Lo que es el hardware viene siendo prácticamente cuando se hace un uso de una computadora, una impresora, que esto es el equivalente a el ingresar información y a la salida de información. Cuando existen este tipo de entrada de información o salida de información, se toma como H de hardware. Ahora, aquí tenemos lo que es un servidor, que también es hardware. Esto es más bien específico cuando se le da mantenimiento o algún sistema de información. Ahora, ¿qué pasa aquí cuando tenemos dos computadoras entre H y S? Eso quiere decir que utilizamos hardware y software cuando forzosamente se utiliza una computadora para tener contacto, ya sea a internet. Hay que prestar mucha atención en este apartado, porque vamos a ver ahorita un ejemplo. Se va a utilizar H y S cuando utilicemos algo que se conecte a internet o acceda
a comunicación con otro dispositivo o elemento. Entonces, cuando tiene una comunicación entre dos o más elementos, se utiliza H y S, que es la combinación de hardware más software. Si nada más se hace un ingreso de datos o una salida de datos, entonces solamente es hardware. Si se hace un procedimiento automático, como la suma de algún número, de algún producto, etcétera, entonces se va a hacer con una SD software, y todas las actividades que tenga que hacer el humano, como ingresar ingresar en algún sistema o realizar alguna actividad que solamente sea el puro usuario, entonces se hace con una U. Vamos a ver un ejemplo un poquito más específico en un diagrama de un sistema real. Ok, tenemos aquí nuestro diagrama de nuestro sistema real. En este caso tenemos un trabajo de recursos humanos, ¿no? Tenemos este trabajo que a lo mejor nos lo encargó algún profesor, y tenemos que realizar tenemos que prácticamente realizar nuestro diagrama de flujo para llegar a un estado finito en el cual nosotros vamos a poder visualizar qué podemos utilizar o clasificar dentro de usuario, hardware y software. Hago mucho énfasis en que esta actividad solamente es para un sistema en general, no es un sistema de información. A pesar que utilizamos algunos elementos de un sistema de información, solamente es un diagrama de flujo estándar. Los demás que ustedes van a hacer enfocados en los sistemas de información que hemos estado viendo en las anteriores clases, con los árboles binarios. Entonces, empezamos con trabajo de recursos humanos. Como en este caso se va a asignar alguna actividad a una persona, entonces vamos a ver con este procedimiento. Lo que es el inicio y el fin nunca se clasifica. Entonces nos vamos con tema de investigación. En el tema de investigación prácticamente es lo que le va a tocar realizar el usuario. No tenemos ninguna interacción con un hardware o software, entonces establecemos la letra U. Una vez que ingresamos la letra U, entonces llegamos a una decisión. En este caso tenemos nuestro tema de investigación. Ahora la pregunta del millón es: ¿tenemos la información necesaria para poder resumir el material y redactar el trabajo que nos está encargando algún profesor o catedrático? Entonces, como igual nosotros tenemos que visualizar o tomar la decisión si tenemos la información o no, entonces es parte de el usuario. Entonces ingresamos igual una U. Vamos a irnos por el camino de sí. En caso de que sí se tenga la información, entonces lo que se hace es, se resume el material, que viene siendo prácticamente parte del trabajo del usuario. Sí, ingresamos la letra U, y después nos vamos a redactar el trabajo. Igual como la redacción se hace a través del usuario, ingresamos otra U, y con esto llegamos por primera vez a nuestro estado finito con la toma de decisiones en afirmación o en que sí se tuvo la información. Ahora, ¿qué pasa si no se tiene la información? Entonces, si no tengo la información, esto es prácticamente parte del usuario. Entonces, si no se tiene la información, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? El usuario tiene que hacer una búsqueda. Entonces, como este es el proceso en el cual no se tiene la información, la va a buscar el usuario. Entonces, la acción es igual del usuario con buscarla. Ahora, aquí tenemos un auxiliar que viene siendo Internet. Entonces, recordemos que el Internet no es tangible, entonces viene siendo un software. Entonces ingresamos la letra S. Pero hay que recordar que cuando nosotros hicimos énfasis en el diagrama anterior, en el cual nosotros decíamos que cuando se hace uso de Internet o algún otro elemento o conexión entre dos o más dispositivos, entonces si utilizamos el hardware, entonces agregamos la letra H, y tanto Internet sería H con S. Esta parte de nuestro sistema es H con S porque estamos agarrando Internet. Repito, cuando tenemos Internet es la interacción entre dos o más dispositivos. Por ende, estamos comunicando a un hardware con otro hardware de otro elemento a través de
software. Entonces, en este apartado entra hardware y software. Entonces, con esto apoyamos la acción de buscar la información en nuestro tema de investigación y nos vamos a otra toma de decisión. Esta toma de decisión viene siendo por parte del usuario. ¿Por qué? Porque prácticamente nadie se hace bolas con algún tema de investigación. O sea, nadie, me refiero a ni el hardware ni el software se hace bolas, solamente el propio usuario. Entonces viene siendo con el usuario. Entonces, como el usuario viene siendo prácticamente apoyado por la biblioteca, hay que recordar que la información se tuvo a través de internet en la parte anterior. Entonces lo que se hace es agregar qué es la biblioteca. Como en este caso ya se obtuvo la información a través de internet en una computadora, entonces la biblioteca viene siendo un software. Entonces, biblioteca viene siendo software que a través del uso del hardware estamos aquí apoyando al usuario. Entonces, una vez que tenemos esto, entonces ya decidimos si es un sí o si es un no. Entonces, si en caso de que tuviéramos algún error o algún problema con nuestra consulta, entonces acudiríamos con el profesor. Viene siendo U porque es una toma de decisión con el usuario, y ya sea sí o sea no, ambas me retornan a resumir el material. Resumimos la información, el resumen lo realiza el usuario y posteriormente se redacta el trabajo, que es una U, y se finaliza nuestro sistema de información. Y con esto tenemos prácticamente clasificado nuestro sistema, en el cual establecimos en dónde entran acciones del usuario, en dónde entran acciones del hardware y en dónde entran acciones del software dentro de nuestro sistema de información. Y con esto prácticamente estaríamos finalizando con nuestra clase del día de hoy.